Volvemos con la continuación del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. La historia continúa con gran destrucción en el reino de las sirenas. Los malvados humanos estaban invadiendo el reino marino. Aquí se nos presenta a Gulong, el tercer príncipe del clan del agua. Este último no puede creer que los humanos hayan decidido invadirles cuando las ballenas de Ola estaban dormidas. Los humanos eran muy fuertes y la gente del reino marino estaba perdiendo. Gulong contraataca a la vez que desea que su padre recupere sus sentidos para poder ayudarles en esta guerra contra estos crueles humanos. Como el guerrero más fuerte del clan del agua, debía proteger a las sirenas. En este momento hace presencia Paong, el primer príncipe del clan del agua. Este último levanta un talismán para ordenarle a los soldados del dios de las olas proteger a los ciudadanos de estas bestias. Aunque su discurso es interrumpido por un golpe que lo manda a volar, los soldados gritan preocupados por el primer príncipe. En contra de esta mujer de cabellos blancos nada parecía funcionar, no le hacía efecto ni la magia ni las lanzas. Paong pensó que no podría proteger a las sirenas de este monstruo abrumador. El primer príncipe del clan del agua maldice a esa mujer que descubrió este lugar. Todo era por culpa de esa maldita humana Eufemina. En este punto el manhwa nos explica que Siren es un lugar con un pequeño terreno de caza. No hay muchas misiones relacionadas con este lugar, por lo que no es un lugar transitado, pero si posees el título de amigo del clan del agua puedes desbloquear muchas misiones ocultas. Por esta razón, a petición de Grid para obtener las lágrimas del rey del clan del agua, Eufemina fue la primera jugadora en encontrar este lugar y ha estado aquí desde el renacimiento de la ciudad de Reidan. Este lugar era un paraíso para Eufemina. Aquí se nos muestra una misión oculta, acercándose a la perdición. El profeta Myong de Siren profetizó que en 4 meses fuerzas malévolas con grandes poderes mágicos invadirán Siren para obtener los corazones del clan del agua. Después del pupilo del gran mago Mumud, Eufemina es la segunda persona que ha podido hacer un intercambio con el clan del agua, por lo que Eufemina debe proteger al reino Siren de los enemigos desconocidos. Para completar la misión, la maga debe proteger a Siren de los invasores. Si falla en la misión, más del 70% del reino será destruido y la población de Siren bajará un 40%. Como recompensas, Eufemina puede obtener el título de guardiana de Siren. También puede conseguir el libro de hechizos de Mumud y aumentará su afinidad al máximo con la familia real del reino de Siren. La jugadora está segura de que el título de guardiana de Siren debe ser bueno, pero está más interesada en el libro de hechizos de Mumud. Muchos escritos relatan que Mumud fue un mago incluso mejor que su maestro Braham, así que su libro de hechizos debe ser espectacular. Aunque Eufemina se hizo amiga de Maxong, los otros príncipes del reino marino todavía desconfían de ella, así que si logra completar esta misión podría formar una alianza entre el reino Siren y su gremio Oberia Red. La chica saluda tímida a los habitantes del reino marino y piensa que como le pidió ayuda a Grid estará preparada para la profecía. De esta forma el gremio podrá tener un nuevo aliado. Pero entonces la historia vuelve al presente. El desastre ocurrió un mes antes de lo esperado. Eufemina se esconde detrás de un muro. Razona que tan solo pasaron 3 meses desde la profecía. Nunca imaginó que la invasión ocurriría tan pronto y los apoyos que le solicitó al gremio estaban programados para venir en 3 semanas. El sistema le informa a la jugadora de que Grid no está en línea. Eufemina maldice su mala suerte. El protagonista siempre está conectado menos cuando duerme, por lo que probablemente debió haberle ocurrido algo. Eufemina no pierde el tiempo y decide contactar con el Lawel. El estratega saluda a la joya escondida del gremio Eufemina y explica que recién acabó la competencia internacional y finalmente podrá descansar algo. Inesperadamente para los chicos, una ventana informa a Eufemina de que falló intentando enviar su mensaje. De la nada aparece alguien que lame el rostro de la jugadora. Eufemina retrocede rápidamente intuyendo que debe ser una enemiga. La extraña por otro lado se ríe burlonamente. Eufemina no pierde el tiempo y lanza inmediatamente su hechizo de trono de agua. Le copió este ataque de rango S al príncipe del mar Paong. La invasora atraviesa el ataque entre risas y se nos presenta a esta última como Black, una de las hermanas gemelas del gremio Blood Carnival. Eufemina no puede creer que la chica atravesara de frente el hechizo de trono de agua. Probablemente posea equipamiento resistente a los ataques de agua.
Una ventana informa de que la barrera Caos está bloqueando la conexión con el exterior. Eufemina nota que debe ser ese maldito colgante que lleva la jugadora. Los invasores definitivamente habían venido preparados. A pesar de que la invasión haya sido adelantada, Eufemina ya se estaba preparando copiando habilidades, no tiene elección y deberá proteger el reino Siren con su propia fuerza. La historia continúa en la nueva casa del protagonista. Grid no sabe dónde poner sus cosas y está sumamente emocionado. El deslumbrante protagonista está impresionado por lo grande que es el lugar y menciona que rellenar esta simple habitación con muebles podría tomarle un año entero. En ello Toon informa de que ya ha colocado el microondas en la cocina y nuestro protagonista agradece la ayuda del italiano. Toon le pregunta a Grid el motivo por el cual no contrató un servicio de mudanzas y Grid responde que contratar a gente es algo caro. El prota cree que debe evitar gastar dinero en cosas como esa. Grid escuchó que Toon estaba buscando una casa así que le permitió vivir en su edificio sin ningún depósito a cambio de que le ayudara a mover las cosas. Toon menciona que Grid gana mucho dinero a través de Satisfy. Piensa que el protagonista podría ganar en 30 minutos el coste de una mudanza y esta idea deja sin palabras al herrero legendario. Después de escuchar esto Grid deja caer la caja que sostenía y le pregunta al italiano que si acaso es un genio. Toon responde que no y piensa que el protagonista es el idiota. El mafioso expresa que él terminará de recoger las cosas aquí y propone que Grid pruebe el regalo del grupo Yesang. A Toon le impresiona que Grid llegara a ser tan habilidoso usando la cápsula más barata del mercado, la cual es considerada la peor en términos de asimilación. Aunque esto será diferente ahora que obtuvo una cápsula de clase diamante como regalo del grupo Yesan, nuestro emocionado herrero legendario lee las instrucciones imaginando que con esta cápsula tan cara podrá llegar a otro nivel. Toon nunca imaginó que alguien considerado chetado por sus objetos estuvo corriendo descalzo todo este tiempo. Está seguro de que con esta nueva mejora su señor podrá volverse mucho más fuerte. Eufemina es conocida como la joya escondida del gremio Oberia Red. Ella no es muy famosa debido a que no asiste a muchos eventos públicos, pero gracias a su habilidad de copiar habilidades, ella es buena en todos los campos. Por esta misma razón Eufemina era uno de los mejores activos en términos de capacidad de combate general. Aunque su capacidad para copiar las habilidades mejor calificadas requiere que se cumplan ciertas condiciones, ella era alguien tan poderosa como Grid cuando se trata de potencial y se estuvo preparando para esta invasión durante meses para proteger al reino Siren. Eufemina se encontraba en su pico de poder en estos momentos. La chica tenía las habilidades de muchos top rankers en diferentes campos y estaba dispuesta a darlo todo. Eufemina utiliza su habilidad de llama del infierno y golpea exitosamente a la jugadora Black. La llama del infierno es una magia de rango S, esta dispara un pilar de fuego en un radio de 8 metros. Eufemina elogia la velocidad de Black, que es tan rápida que es complicado golpearla con habilidades, así que lo mejor en estos casos es atacar con una habilidad que tenga un amplio rango de ataque. Ahora que la tiene acorralada no la dejará escapar y Eufemina golpea a la invasora con su habilidad de campo gravitacional. Black no podía hacer nada en contra de esta habilidad y es enterrada en el suelo por la presión. Eufemina decide finalizar aquí el combate y lanza una habilidad a la vez que le ordena a la invasora irse al infierno. En tan solo 5 minutos la maga ya había utilizado 8 de sus habilidades para detener a Black. Aunque es un precio justo para poder derrotar a un oponente tan formidable, Eufemina se cuestiona qué será lo siguiente. Eres muy linda y fuerte. ¿Dónde has estado escondida todo este tiempo? A mi hermana le va a parecer muy curioso, expresó Black apareciendo detrás de Eufemina. La maga retrocede sin entender qué está sucediendo, ya que Black definitivamente había muerto. Eufemina cree que podría haber sido un clon pero descarta esta idea. Ese era definitivamente su verdadero cuerpo y tampoco podía ser su hermana porque tenía el mismo nombre de jugador, además de que no parecía tener ninguna herida. Eufemina pensó que algo no iba bien, comenzó a dudar sobre si realmente podría proteger sola el reino Siren. En otro lado del reino marino una chica pide por ayuda pero un invasor le ordena que se calle, iba a arrebatarle el corazón para venderlo por oro.
Como supusieron de una misión de rango triple S, esto estaba siendo realmente lucrativo. El jugador Essent por otro lado expresa que han traído casi a 1000 mercenarios, si se distraen un segundo se quedarán sin recompensas. El tercer príncipe Gulong maldice a los malvados humanos, expresa que el clan del agua ha estado viviendo pacíficamente sin molestar a nadie, no podía entender cómo unas bestias podían venir a un lugar tan pacífico para herir a sus ciudadanos. Essent ataca al tipo y expresa que no hay razones ocultas para simplemente pescar un pez. Gulong contraataca y lo reta a repetir sus palabras una vez lo haya derrotado. Essent confirma que la fuerza de este tipo es abrumadora. El tercer príncipe debía ser un NPC nombrado y era bastante tanque, así que solicita refuerzos. Otro jugador de fondo se burla de Essent por no ser capaz de manejar un simple pescado, se mofa de Essent diciendo que si muere se quedará con sus objetos. En ello Essent bloquea los ataques del tercer príncipe y confirma que esto no es ningún tipo de broma, al menos necesitaría a 3 jugadores con su tercer avance de clase para poder hacerle frente. Essent ya había recolectado 27 corazones, pero esta vez escogió al oponente equivocado. Los pensamientos del tercer príncipe son interrumpidos cuando escucha a 2 niñas gritando por ayuda. Gulong maldice a los humanos y les ordena dejarlas en paz. El tercer príncipe es golpeado por la espalda mientras estaba distraído. Estos humanos no tenían piedad. Essent logra atrapar a una ciudadana y le expresa al tercer príncipe que si se mueve acabará con ella. Gulong no tiene más remedio que hacer caso y se detiene inmediatamente. Sin embargo, Essent es cruel y acaba con la chica diciendo que esta es la razón por la cual los humanos pescan y es que los peces siempre caen en el cebo. Essent también había atravesado a Gulong con su espada y el tercer príncipe no podía creer cuán desvergonzados podían ser estos bastardos humanos. En este momento Gulong tan solo podía pensar que el señor Myong los había abandonado. Essent por su lado lame su espada mencionando que al ser tan grande su corazón probablemente sería también gigantesco. La emperatriz Marie tenía la ambición de que su hijo, el cuarto príncipe, tomara la corona y el control del imperio. Su ambición empezó enamorando al emperador, quien había caído en depresión después de perder a la emperatriz Ariate. Marie atrajo a los nobles e impulsó una reorganización de los Caballeros Rojos. A pesar de que mucha gente decía que los Caballeros Rojos eran mucho más débiles que las generaciones previas, gracias a la guía La Espada del Duque Limit, todos pudieron convertirse en grandes espadachines. Limit reorganizó a los Caballeros Rojos y la posición de Marie creció, así que el emperador comenzó a confiar profundamente en ella. Pero la situación cambió rápidamente después de que el emperador utilizara a los 5 pilares, sus consejeros más cercanos. El emperador Huander dio la orden y tomó el control de los Caballeros Rojos de la emperatriz. Al ver que el emperador había tomado el control de las fuerzas que ella misma había desarrollado, la emperatriz sintió que se le estaba escapando de las manos. Asmofel, quien conocía su verdadero ser, había desaparecido, por lo que su ansiedad creció aún más. La emperatriz necesitaba una espada, un perro leal que solo la escuchara. El clan del agua poseía una fuerza y un poder mágico superiores a los humanos normales. Gracias a esto desarrollaron una civilización que superó lo que los humanos comunes habían logrado. Marie había encontrado una manera de utilizar ese poder mágico. La emperatriz necesitaba esa fuerza y por esta razón le ordenó a White traer todos sus corazones. Le reveló a su nuevo perro leal White que había encontrado una manera de usar ese poder mágico. Aquí se nos revela la identidad de White, una miembro de los Caballeros Rosa de la emperatriz Marie y una de las hermanas gemelas Blanco y Negro. Esta última le expresa al primer príncipe Paon que se eche la culpa a sí mismo por haber llamado la atención de uno de los pocos seres que puede cumplir sus deseos de riquezas. La emperatriz Marie odiaba cualquier cosa bella que no fuera ella misma. La historia continúa de vuelta con Eufemina, donde podemos ver que la destrucción causada por su combate con Black. La derrotada invasora Black desde el suelo murmura que Eufemina huele muy bien. La maga por su lado revela ya haber enfrentado a un inmortal antes, pero esta es la primera vez que conoce a alguien que puede resucitar. Definitivamente fue una batalla complicada. Black trata de decir algo, pero es interrumpida por un hechizo de Eufemina. La maga había utilizado su habilidad de castigo.
Nunca imaginó que esta invasión fuera tan compleja incluso teniendo hechizos tan fuertes. Solo derrotar a Black ya le tomó mucho tiempo, pero debe apresurarse para ayudar en otras partes del reino marino. Los pensamientos de Eufemina son interrumpidos cuando la jugadora Black aparece de nuevo cargando al ataque. Esta última no iba a permitir que Eufemina se marchara, quería seguir oliéndola un rato más. Eufemina confirma que la chica no posee una simple habilidad de resurrección, debía ser una técnica en un plano superior y huyendo le cuestiona a Black que si acaso es una cucaracha. Incluso si no tuviera esa habilidad de resurrección, la jugadora ya era lo suficientemente fuerte. Como Eufemina está intentando no romper los edificios de la ciudad, le cuesta aún más combatir contra ella y lo peor de todo es que Eufemina no sabía los límites de su habilidad de resurrección. La jugadora ya había usado una cantidad absurda de habilidades y maná, además de que resistencia también estaba decayendo. Si Grid estuviera aquí podría ayudarle. Hoy Eufemina quería ver al protagonista más de lo normal. Black interrumpe los pensamientos de la chica expresando que la cara de Eufemina estaba toda roja. La maga por su lado retrocede sin poder creer cuán resistente era esta cucaracha. Eufemina deja escapar unas lágrimas pensando que no puede hacer nada mientras decenas de ciudadanos del reino Siren están muriendo. No pudo ayudar sola al reino marino. La historia continúa en otro lado de Satisfy. Sobre un wyvern, alguien menciona no haber venido en un tiempo al Mar del Sur y le pregunta a Pigsword que si ha estado aquí antes. El coreano responde afirmativamente. Expresa que sin la mascota de Uroi esto les habría tomado semanas, pero con su wyvern solo les tomó un día, aunque Grid es aún más rápido. Uroi recuerda que supuestamente iban a ir a Siren la siguiente semana y el artista marcial responde que él también pensó lo mismo. Pero explica que la abuela dijo que deberían ir antes para acostumbrarse a combatir bajo el agua. El estratega dijo que iba a terminar todo el trabajo que se le acumuló durante días y la vanguardia podía ir antes para asegurar el terreno. Alguien menciona que ese muchacho es muy inteligente, además de que el chico parecía tener buen ojo para ver a la gente. Pigsword le ordena al tipo que deje de posar sobre el wyvern y baje de una maldita vez, ya que por su culpa la mascota de Uroi no tiene un balance adecuado. Pon por su lado expresa que el chico nuevo es un payaso al nivel de Bandner. Aquí el nuevo hace oídos sordos y menciona que la abuela es inteligente porque no confía en estos idiotas y lo mandó a él para supervisarlos. De fondo Pon advierte al novato para que tenga cuidado con lo que dice. Se nos revela aquí que se trata del guerrero de sangre Katz. Este último le menciona a los chicos que deberían estar agradecidos de que él esté aquí ya que ellos son solo peones de bajo nivel. Este comentario molesta a Pigsword mientras que a Pon le parece gracioso. En ello Regas le solicita a Uroi que se detenga un momento ya que Katz se cayó del wyvern. El orador no puede entender cómo diablos sucedió esto. El camino secreto que atravesaba el mar Brinik aparecía una vez cada 4 meses. Este camino se vuelve visible solo cuando las dos lunas de Satisfy se vuelven una, pero después de que Eufemina descubriera el reino Siren, muchos jugadores encontraron otros caminos diferentes para llegar hasta la ciudad bajo el mar. El reino de las sirenas se convirtió en un lugar al que se podía acceder siempre que los jugadores quisieran. Pon se fija en un gigantesco remolino y le pregunta a Uroi que si está seguro de que este es el sitio. El orador confirma que están en el lugar correcto según la información pública, tan solo deben saltar dentro del remolino para que los lleve directamente al reino Siren. Katz cree que sin importar cómo se vea definitivamente iban a morir si saltan dentro de ese remolino. El guerrero de sangre pensó que los miembros de Oberia Red querían deshacerse de él, nada más se unió. Pigsword se burla del japonés diciendo que este tan solo tiene miedo al mar y debería estar avergonzado por ello. Este comentario molesta a Katz, que responde insultando al coreano por tener una barba descuidada. Uroi de fondo trata de calmar a los chicos recordando que están en medio de una misión. Pigsword llama tonto a Katz y el japonés parece estar sumamente molesto por este insulto tan despectivo. Es entonces que Regas toma a los muchachos para saltar hacia el remolino. El artista marcial expresa que tan solo deben saltar y ya verán cómo se las arreglan para sobrevivir. Uroi de fondo cree que esta mentalidad es muy temeraria. Pon se ríe entre carcajadas pensando que estos tipos están locos. Cada vez le agradaba más el gremio Oberia Red.
Uroi por su lado pensó que estos tipos solo sabían pelear entre ellos y no hacían caso a su señor. Volviendo con el tercer príncipe del clan del mar, vemos que Sen se burla de él y le pregunta que cuánto tiempo más planea resistir. Aquí Gulong tan solo puede disculparse con su hermana Paong porque morirá antes que él y maldice al humano antes de morir. A Sen no le importa ser maldecido, tan solo quiere el corazón de los habitantes del reino marino. Pero antes de poder terminar su discurso es golpeado por un poderoso ataque por la espalda. El invasor humano había sufrido un daño fatal, Sen no podía entender de dónde es que vino ese ataque. En este punto Katz expresa que se estaba volviendo loco de ver tanto azul en el mar, así que le agrada ver la roja sangre de sus enemigos. Sen reconoce al jugador con la clase de guerrero de sangre. Sen no comprendía qué demonios hacía este sujeto aquí y Katz responde que esta tampoco es la casa del atacante humano, asimismo pregunta por la identidad del tipo. Sen se recupera tomando una poción. Cree que no hay forma de que este tipo viniera hasta aquí sin saber lo que sucedía, además de que el desgraciado lo atacó de la nada. Sen supone que el guerrero de sangre también vino a por corazones y le pide que vaya a recolectarlos a otro lado. Katz responde que no ha venido a este lugar a por un par de monedas y le cuestiona al desgraciado que si acaso sabe quién es. Al escuchar esto, Sen comprende que Katz no es un aliado. El guerrero de sangre confirma esta idea saltando al ataque y gritando que está del lado del clan del agua, vino como el brazo derecho de Grid. Sen se sorprende al escuchar que este desquiciado se ha unido al famoso gremio Oberia Red, pero le sorprende aún más haber descubierto que el gremio Oberia Red pretende defender al reino Siren. No sabe cómo esos tipos descubrieron su invasión. Katz supone que la expresión de Sen le estaba dando la bienvenida al reino marino, pero el tipo estaba derramando demasiada sangre. Sen trata de defenderse de los ataques como puede y recuerda los nombres de los 3 jugadores que se deben evitar en un combate a gran escala sin importar el qué. Estos son el dios de la guerra Ares, el saqueador de almas Seuron y el guerrero de sangre Katz. Sen sabe que Katz puede utilizar la sangre que hay dispersa por el lugar, así que esto es un patio de juegos para él. Aunque es demasiado tarde para los invasores y estos son aniquilados por el guerrero de sangre Katz, quien acabó con un grupo completo de enemigos en un momento. Escupid toda vuestra sangre sin dejar una gota, le exigió Katz a sus enemigos entre risas. Al ver toda esta destrucción, el tercer príncipe pensó que los humanos eran bestias crueles. La historia continúa en otro lado del reino Siren. Aquí unos derrotados soldados le piden a su majestad el primer príncipe que trata de escapar, pero los humanos se burlan de estos porque murieron protegiendo a su señor, estaban usando a los soldados como escudos vivientes. El primer príncipe les pide a los humanos que se detengan, no había razón para actuar de esta manera, todos los ciudadanos estaban siendo aniquilados. White se burla de lo patético que es el reino Siren, era fácil acabar con ellos cuando trataban de proteger a los suyos. Paong salta al ataque ordenándole a la sucia humana que cierre la boca, estos malvados humanos estaban al nivel de los demonios. White recibe el ataque sin inmutarse y lanzando un beso expresa que los movimientos del primer príncipe son tan ligeros como sus pensamientos. Muchos murieron porque se preocuparon de protegerlo a él, pero resultó ser un trozo inútil de carne. Atravesando la defensa de Paong expresa que es demasiado tarde para escapar. Paong no pudo bloquear un ataque frontal tan formidable, el reino Siren que trató de proteger por cientos de años iba a ser destruido en minutos. White no comprendía la expresión de desagrado que había en el rostro de Paong y le cuestiona que si acaso no le gustó su beso. Lanzando un puñetazo contra el habitante marino le ordena que sonría. Su ataque causó una gran explosión. White no entendía cómo podía ser tan débil el supuesto guerrero más fuerte del clan del agua, estaba perdiendo contra una humana sin armas. Nunca pensé que un mero puñetazo pudiera producir tanto daño, mencionó alguien apareciendo entre el humo. Eres un artista marcial que sabe utilizar su peso apropiadamente, expresó Regas después de haber protegido al primer príncipe Paong del ataque de White. Regas nota que la mayoría de los miembros del clan del agua tienen heridas en la espalda. Regas frunce el ceño al recordar que esta gente había vivido pacíficamente hasta ahora. Con una mirada llena de ira, el artista marcial le cuestiona a los invasores por qué estaban haciendo todo esto.
White cierra distancias preguntándole al tipo qué estaba haciendo, le exige moverse a un lado si no quería morir. Tras ello ambos jugadores chocan sus puños con una fuerza abrumadora. Con este simple intercambio Regas confirmó no ser un rival para esta jugadora. «Tus puños parecen estar hechos de cristal», mencionó White destrozando la mano del artista marcial. Regas confirmó que la jugadora era alguien por encima de él. En otro lado de la isla, Pom menciona que Regas y Kat se fueron demasiado rápido y no sabe dónde están. Pigsword cree que ese no es el problema. En el lugar había miles de invasores y entre ellos había muchos que tenían su tercer avance de clase. Uroi nota que los habitantes marinos estaban siendo masacrados y propone ir a ayudarlos lo antes posible. Pigsword por su lado logra identificar a Regas en el medio de todo. Regas estaba siendo golpeado por una mujer. Esto era un problema grave ya que entre los mejores rankers actuales Regas tan solo estaba un escalón por debajo de Kraugel y Grid. Pon no podía creer que existiera otro ranker de categoría solar al nivel de Kraugel, para tipos como Regas o Pon, quienes han alcanzado el pico de las artes marciales. Es emocionante encontrarse oponentes a ese nivel. El lancero se dispone a ir en contra de esa mujer dejándole el resto de insectos a Pigsword, pero el coreano lo detiene para recordarle que la prioridad es reducir el daño en el clan del agua y ya hay muchas bajas. Uroi confirma esto último. Deben proteger al clan del agua hasta que llegue Lawel y el resto. El orador cree que lo mejor es dejar que Regas entretenga a ese monstruo mientras ellos se centran en salvar a la población. Pom maldice su situación, estaba emocionado porque este era el primer monstruo que se encontraba en un tiempo y lamenta no haber saltado antes al torbellino. Aún así decide echarle una mano a Regas porque esa mujer era demasiado fuerte. En ello White es atravesada sorpresivamente por la habilidad de lanza rail de Pom. Regas agradece la ayuda del lancero a lo lejos y le hace un gesto para indicar que él se hará cargo del resto. Pom pensó que Regas se molestaría por interferir en su combate, pero parece que el artista marcial realmente estaba en problemas. De fondo los invasores reconocen al lancero Pom del gremio Oberia Red y ordenan acabar con él. Uroi recuerda que no tienen tiempo para perder y utiliza sus potenciadores sobre Pigsword y Pom. Pigsword de fondo carga su desenvaine de espada. El lancero por su parte salta directamente sobre los enemigos y los destroza sin problemas. Les ordena a los insectos morir de una maldita vez para poder disfrutar lo antes posible del plato principal. No pasó mucho desde la competencia internacional y Pom no esperaba encontrarse con una jugadora al nivel de Kraugel. Quizás había empezado una nueva era en Satisfy. Mientras todo esto sucedía nos transportamos a la gran ciudad de Reidan. A la cápsula antigua de Grid le tomaba 0.3 segundos leer los impulsos cerebrales del protagonista para recrear sus movimientos en el juego. Esto se podía considerar rápido pero tenía cierta demora. Comparándola con la cápsula de rango A, que usaron los jugadores en la competencia internacional, la nueva cápsula de clase diamante que obtuvo Grid le hizo darse cuenta de algo que no notó ni con la cápsula de rango A. Ahora Grid podía mover su cuerpo en el juego casi sin demora alguna. Esta nueva mejora permitiría que el herrero legendario alcanzara un nivel completamente nuevo para él. Grid no podía contener sus ganas al pensar que podría hacer eso con Irene a un nivel superior. Cada quien veía beneficios desde su propio prisma. Los pensamientos del cochino herrero son interrumpidos por un mensaje de Lawel. Este último le pregunta a su señor por qué entró en el juego tan tarde. Grid responde asustado que estaba organizando las cosas de la mudanza. Lawel informa a su señor de que la invasión que se suponía que ocurriera en un mes ya ha empezado. Esto lo confirmó el equipo avanzado. El estratega informa de que ellos ya están casi en el lugar y le solicita a su señor que se dé prisa también. Grid recuerda que Siren es el reino donde Eufemina obtiene las lágrimas del rey del clan del agua. Lawel explica que la situación es mala ya que en la invasión hay miles de mercenarios y 30 rankers privados que han completado su tercer avance de clase. Pero la sorpresa se dibuja en el rostro del herrero al escuchar que en la invasión hay alguien comparable con Grid y Kraugel. Había aparecido otro jugador al nivel de un sol entre los invasores. Lawel deduce que por la cantidad de rankers no oficiales que hay deben ser el gremio Blood Carnival. Le envía la ubicación al protagonista y cree que con su habilidad de volar podrá llevar rápidamente.
Lawel cree que esto también ayudará a Eufemina con su misión de clase. La chica tuvo un gran papel en la reconstrucción de Reidan, así que si el protagonista se convierte en el salvador del reino Siren podrá convertirlos en un aliado. Con esto Grid comprende la situación. Lawel no envió a muchos jugadores de antemano porque no sabía que los invasores serían jugadores, pero al descubrir que había tantos decidió llamar al resto de miembros tan rápido como fuera posible. Un solo jugador de categoría solar en Satisfy es suficiente para hacer una gran diferencia, por lo que la situación es complicada para los chicos. Lawel propone ir más rápido e Ibelin responde que todos están al tanto de la situación, no permitirán que destruyan el reino Siren, pero existía la posibilidad de que Siren colapsara incluso antes de que llegara el protagonista. Grid quería ver a su esposa Irene y a su hijo Grid tan pronto como inició sesión, pero la situación parecía ser sumamente urgente, así que decide partir de inmediato, aunque sus pensamientos son interrumpidos por una voz que lo llama padre. Grid se gira emocionado al notar que no era nada más ni menos que su querido hijo Lord. El herrero toma a su hijo con alegría. Tan solo habían pasado 2 meses, pero el tiempo pasa más rápido en Satisfy. Su hijo había crecido muy rápido. El pequeño Lord le revela a su padre que ya tiene 2 años de edad y menciona que su papá le estaba haciendo cosquillas. Grid estaba muy feliz de que su hijo ya pueda hablar. Se preguntaba que si acaso todos los niños de 2 años eran así. Quizás era gracias a su nueva cápsula que podía sentir el calor y felicidad de su hijo más profundamente que nunca. El pequeño Lord expresa que como su papá siempre está ocupado, hizo una espada para ayudarle. El protagonista felicita a su hijo, promete volver pronto y propone echarle un vistazo a esa espada nada más regresar. Grid sabe que su hijo lo debe extrañar, pero aún así desea ayudarle. Al parecer el sabio Styx estaba haciendo un gran trabajo enseñándole al pequeño Lord. En ello Grid nota la presencia de las candidatas a hija de Rebecca y el pequeño Lord las presenta a la chica con el nombre de Happy como su primera novia. Tras ello menciona que la otra chica se llama Arna y es su segunda novia, la otra se llama Wina y es su tercera novia. El pequeño revela que su novia número 20 se llama Tipe y la número 21 se llama Raed. El protagonista no puede esconder su sorpresa al escuchar que su hijo de apenas 2 años ya tiene más de 20 novias. El protagonista toma a su hijo para preguntarle si acaso se confundió y está llamando novia a sus amigas, o acaso es que el sabio Styx le estaba enseñando a hablar con las chicas. Grid supone que su hijo debe ser un genio en todos los aspectos. En ello Happy revela que cuando su majestad el duque les pidió cuidar del pequeño Lord, todas decidieron seguir esa orden y le pregunta al señor Grid que si esto supone algún problema. El protagonista nunca imaginó que con ese comando tan simple le conseguiría un harem completo a su hijo. En el suelo Grid recuerda que había alrededor de 200 candidatas a hija de Rebecca. El envidioso protagonista se cuestionaba que si acaso su hijo ya tenía 200 novias cuando él apenas pudo arreglárselas para casarse con Irene. Grid supone que tener un harem es mejor que estar solo, así que agradece a las chicas por cuidar de su hijo y dejará al pequeño Lord en manos de Happy. El protagonista expresa que papá tiene que irse a trabajar, pero le pide al pequeño Lord que disfrute de su cita. Su hijo se despide de Grid y le desea buena suerte. Happy de fondo no comprende por qué el señor duque parecía estar triste. En ello alguien maldice cansado desde la sombra de Happy. Se trataba del asesino Kasim. Este último confirma que el duque Grid se transformó completamente en un par de meses, aunque todavía conservaba ese aire despreocupado. Sus sentidos se habían agudizado a otro nivel. Si no hubiera contenido su aliento y no hubiera dejado de respirar, Kasim habría sido descubierto. El asesino Kasim ahora podía entender por qué Doran le confió su anillo a esta persona. A Kasim le seguí sorprendiendo la habilidad que tenía Doran para ver quiénes iban a trascender. El asesino Kasim deseaba que Grid pudiera seguir creciendo para que pudiera ayudarlo a vengarse con el Imperio Saharan por haber acabado con su gente. A cambio, Kasim estaba dispuesto a proteger a las personas que Grid amaba. El asesino alentaba a Grid a salir de los pequeños muros de Reidan. Si el herrero sale de su caparazón tendrá que enfrentar a enemigos de un nivel que no ha visto nunca antes. A partir de ahora Grid se encontrará con monstruos de los cuales nunca escuchó hablar.
Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.